Muy buenas noches, representantes de la alta dirección. Somos el grupo de staff gerencial de la empresa Sol de Leche Italia y presentaremos a continuación la trayectoria que ha tenido la compañía. Los gerentes partícipes de esta empresa son Alejandra Díaz, Lina Intuasti, Claudia Chinchilla, Daisy Botero, Yadi Lozano, Nora Tamayo. Quien les habla en este momento es Lina Intuasti. Nosotros queremos contar que todo ha sido un gran reto. ¿Por qué? Porque influyen mucho el mercado, el entorno y la competencia. Entonces nos dimos cuenta que para cada decisión que tomábamos dependíamos de todo esto. Nosotros tuvimos decisiones no tan buenas, dentro de las cuales está no haber calculado el TON necesario en el año 1. Esto provocó un préstamo automático, lo cual disminuyó un poco nuestros beneficios. Cambiar durante 3 años seguidos las campañas, debido a la falta de información de cuáles campañas daban determinado posicionamiento. Empezamos a improvisar hasta encontrar el posicionamiento que deseábamos, pero esto no tuvo buenos resultados para nosotros. Crear demasiadas promociones, altos gastos que dan un resultado de explotación bajo. Eso lo podemos ver en el año 5. No utilizar al máximo la producción de las líneas, esto también lo hicimos en el año 5, repartiendo los gastos en menor cantidad de producto terminado. Invertir un porcentaje muy alto en publicidad, con un margen menor del 15% para los distribuidores y aún menor para los detallistas. Esas fueron como las principales razones, decisiones no tan buenas. Adicional a esto, también tenemos las mejores decisiones que tuvimos. Uno de esos fue posicionarnos adecuadamente. A pesar de los 3 primeros años que improvisamos, o tratábamos de buscar el posicionamiento deseado, encontramos para leche, la campaña número 17 nos llevó a ser accesibles a todo el público. Y para yogur buscamos posicionarnos en un nivel medio de tecnología y accesibilidad, por lo cual usamos la campaña 5 y la 10. Otra de las mejores decisiones fue acoplar las horas de viaje de fábrica a plataforma en el mercado A mayor que en el mercado B para no tener roturas. Optar por 80% de disponibilidad de los módulos. Esto lo hicimos porque no decidimos invertir en SMED, pero de esta manera fue la que logramos no tener roturas o no quedar con stock de materia prima. Otra de las decisiones fue una decisión que hicimos de plan choque, porque veníamos en caída, o sea, sin tener pérdidas, pero veníamos en caída, entonces dijimos, tenemos que poner la producción al tope, ¿cierto? Reducir los precios y dejar 0 promociones, porque ya les conté que una de las malas decisiones pues fue tener muchas promociones, ¿cierto? Entonces, esto nos permitió recuperarnos de la explotación, recuperarnos en explotación de beneficio. El precio, la idea era que el precio lo íbamos a empezar a incrementar en el año siguiente. También decidimos ingresar delegaciones para el hecho de estar más cerca a los distribuidores. Esto lo hicimos de una manera como cuidadosa y fue repartiendo los riesgos, el 66% a mano de delegaciones nuestras, el resto de los mayoristas. Esto también nos animó a utilizar los servicios de selección y formación por el hecho de que ya íbamos a tener muchos más vendedores y muchos más empleados en campo, entonces teníamos que reducir la rotación de personal. Adicional a eso, entregarle mayor margen a los detallistas. Esto fue una muy buena decisión, nos dio un mayor lineal y de acuerdo a esto logramos empezar a mejorar en los siguientes años, en el 6 y en el 7 y en el 8. Habla Alejandra Díaz. Las decisiones anteriores nos permitieron obtener las métricas que vamos a comentarles a continuación, que nos permiten conocer el estado cuantitativo de la compañía. Desde el nivel gerencial analizamos el margen sobre el beneficio, el cual fue positivo durante todos los años. Observamos una pequeña caída en el año 5 con respecto al promedio, sin embargo nos mantuvimos estables y fuimos creciendo año a año. El siguiente indicador nos habla de la rentabilidad del capital, que es conocida como el ROE. Este indicador nos muestra una
tendencia a estar siempre por encima del promedio, si bien los primeros años fue un poco superior porque contábamos con un capital que rentó demasiado, logramos una estabilidad con respecto a los años desde el 3 hasta el 8 y siempre tuvimos un beneficio positivo. Desde el nivel de logística podemos observar la productividad del transporte, en el cual tuvimos algunos años, como el año 5, el año 7 y el año 8, que no fueron tan productivos, es decir, que nuestros costos de transporte fueron un poco más altos con respecto a las unidades vendidas. Sin embargo, se mantuvo por debajo de los 3 puntos porcentuales, lo cual puede decir que teníamos los costos de transporte controlados con respecto a las unidades que vendíamos. En cuanto al análisis de mercadeo, podemos observar que en la mayoría de los años de ejercicio vendimos más de la demanda que generamos. Esto quiere decir que hicimos uso de la demanda que nuestra competencia había creado y que teníamos altas expectativas de producción que no concordaron en muchas ocasiones con la demanda que creábamos por medio de la publicidad y de las inserciones que hacíamos en los diferentes medios. También cuando analizamos a nivel de mercadeo la demanda creada, vemos que del año 4 al año 8 podemos estar un poco más estables. Comenzamos en un crecimiento, para el año 8 bajamos un poco, pero siempre pudimos ir creciendo en la demanda. Esto se debe a que encontramos unas campañas que vimos que eran decisivas para que el consumidor decidiera adoptar nuestra marca. Perdón, Alejandra, y en el año 8 esto sucedió porque los precios de yogur nuestros quedaron por encima de los de nuestra competencia. Correcto. En cuanto al talento humano, observamos que los primeros 6 años tuvimos una rotación muy controlada, únicamente se daba rotación por parte del personal estructural. Hacia los últimos 2 años que indagamos en las delegaciones y que manejábamos un salario fijo y un salario variable para los vendedores, vimos que la rotación aumentó considerablemente. Desde el análisis del capital de trabajo, tuvimos resultados positivos en todos los años, puesto que los activos corrientes siempre fueron muy superiores a los pasivos corrientes. Esto quiere decir que nuestra empresa era capaz de suplir todas sus deudas en el corto plazo y contar con un activo circulante para sus actividades del día a día. En cuanto al análisis de la deuda con respecto al activo, también observamos que la empresa siempre tuvo una solvencia y fue muy saludable en cuanto a su deuda. Los activos siempre estuvieron muy por encima de las deudas, especialmente porque únicamente tuvimos deuda los primeros 4 años de una deuda adquirida en el año 1, que fue amortizada a los siguientes 3 años. Sin embargo, siempre estuvo positiva y podemos observar que en los últimos 3 años no contamos con una deuda y tuvimos unos activos muy altos. En cuanto a la mejora continua en ventas, podemos observar que año a año tuvimos un crecimiento en ventas, con excepción del año 4, que tuvimos un pequeño bajonazo, pero esto quiere decir que nuestras campañas y nuestras perspectivas de producción fueron ajustadas al crecimiento continuo del mercado año a año. Y la mejora continua en beneficios que nos permite determinar si el resultado y la utilidad neta de la empresa siempre estuvo en crecimiento, podemos observar que tuvimos una caída en pico desde el año 1 hasta el año 5, pero que logramos una recuperación en el beneficio neto y los últimos 3 años logramos una estabilidad y un crecimiento continuado. Aún así, nuestro beneficio neto siempre fue positivo, es decir, que nuestra empresa siempre dio utilidades al ejercicio. Como para concluir, queremos decir que nosotros en este trabajo fortalecimos nuestro conocimiento, que el hecho de haber tenido siempre resultados positivos se debe también a lo cuidadosos y a lo conservadores que fuimos, gracias a varios Excel que utilizamos para poder llevar cálculos
cuantitativos y tomar decisiones basados en esto. Muchas gracias.